Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17, ahí están en la pantalla, usted lo puede leer juntamente conmigo. Sígalo con su vista, yo lo voy a leer en voz alta y usted sígalo con su vista, por favor. Dice de esta manera, hermanos, en el versículo 13 de Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que ya no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Padre, quiero pedirte, Señor Jesús, que a través de tu palabra nos hables, nos confirmes la confianza que debemos tener en ti y la seguridad, Padre, de saber que al estar en tus manos nadie nos podrá arrebatar de tus manos. Quiero pedir, Padre, de una manera especial que bendigas la exposición de tu palabra y que me uses como un siervo tuyo y como un vaso, Señor, únicamente para bendecir a tu iglesia en tu nombre. Señor, me pongo en tus manos, te pido perdón, Padre, si es que he faltado. Te quiero pedir, Padre, que me uses únicamente como un siervo tuyo y que seas tú a través de tu Espíritu Santo y la exposición de tu palabra la que nos hable, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Tome asiento. Hace muchos años escuché la historia de un alcohólico, un borrachito, le decimos en el área donde yo vengo, un borrachito, son de esos que siempre están tomados. Y en este tiempo de diciembre, este borrachito acostumbraba a ir a la iglesia y se metía a la iglesia y se sentaba, y cuando el pastor empezaba a hablar y empezaba a predicar la historia de la Navidad, el borrachito decía lo mismo del año pasado. Y el pastor no le gustaba que dijera eso, pero pues era el borrachito del barrio, nadie le decía nada. Y el pastor seguía hablando la historia de la Navidad y lo mismo del año pasado. Y el pastor ya no le gustaba mucho, y luego volteaba a ver al diácono para decirle que hiciera algo, pero el diácono no hacía nada, el diácono estaba tomando agua allá en su mundo. Y el pastor siguió con la historia, y que el niño Jesús nació lo mismo del año pasado, dijo el borrachito. Hasta que ya el pastor se colmó y perdió los estribos y le dice al diácono: sáquelo de aquí que me está interrumpiendo. Y se para el borrachito y dice: lo mismo del año pasado. Pasó lo mismo del año pasado. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, hermanos, precisamente es un tema que casi siempre la gente dice lo mismo del año pasado. Siempre volver a hablar de la segunda venida de Cristo, venir a hablar del mismo tema, pero creo que es un tema muy importante. Pero al mismo tiempo, no únicamente hablar de la segunda venida de Cristo es un tema muy importante, pero también es un tema tabú, porque no nos gusta escuchar o hablar que Cristo viene. No nos gusta a veces saber que las pisadas del maestro ya las podemos percibir. No nos gusta hablar de eso. Es como el elefante en la sala. No sé, en inglés hay un dicho que dicen que está el elefante en la sala y nadie quiere hablar de él, pero ahí está. Es algo que no podemos evitar, pero no queremos hablar de eso. Hablar de la segunda venida de Cristo es un tema que a la gente no le gusta mucho tocar. Nos gusta hablar de otras cosas, pero no de ese momento en que tenemos que enfrentarnos a un acontecimiento que va a suceder. Nadie quiere hablar de eso, pero ahí está. Es algo real la segunda venida de Cristo.
En el tiempo en que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, el mundo pagano en los tiempos de Pablo no abrigaba ninguna esperanza, teológicamente hablando. La cultura judía y la cultura politeísta de aquel tiempo no abrigaba ninguna esperanza de vida después de la muerte. No había alguna teología que ofreciera una esperanza a los que habían muerto. Una inscripción que existe en hace unos años, mi esposo y yo hemos ido un par de veces a Jerusalén, y enfrente o detrás, en la mera espalda de lo que es el jardín del Getsemaní, en la mera espalda del jardín de Getsemaní, hay un cementerio grandísimo, que a lo mejor usted lo ha visto en películas, pero es un cementerio judío grandísimo que está detrás del jardín de Getsemaní. Y todavía muchas de esas tumbas tienen epitafios, tienen inscripciones ahí de los que están ahí muertos. Y el guía nos guió por el cementerio. Hay un tour que nos dan ahí por el cementerio ese, y nos explicó de un epitafio que estaba ahí en una tumba, y me pareció muy interesante porque el epitafio, la descripción que estaba en ese sarcófago, en esa tumba, decía algo interesante. Decía en esa tumba: yo no era, yo vine a ser, ya no soy y no me importa. Así es como lo tradujo el guía, que lo que decía ahí. Eso que dice ahí en esa tumba es precisamente el conocimiento que la gente tenía acerca de la vida después de la muerte. O sea, no tenía ninguna esperanza. Yo no era, yo vine a ser, ya no soy y no me importa. O sea, ya no existo, dice el que estaba ahí, o decía el que estaba ahí muerto, y no me importa. Los filósofos, tales como Sócrates, por ejemplo, buscaron probar la existencia de la felicidad después de la muerte. Pero el mundo de su tiempo no tenía ninguna seguridad acerca de la felicidad después de la muerte. Por eso Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, porque los creyentes de esta iglesia se preocupaban por sus parientes que habían muerto. Llegó el evangelio a la iglesia de Tesalónica, la gente recibió a Cristo como Salvador, recibió a Cristo como el Mesías, y estaban ellos preocupados. ¿Qué de aquellos que ya murieron? ¿Qué de nuestros familiares que se fueron adelante de nosotros? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué sería de ellos si Cristo viniera nuevamente, como está diciendo que va a venir? ¿Qué va a pasar cuando ellos vengan? Cuando Cristo venga. ¿Tendrán ventaja los creyentes que estamos aquí vivos ahora y que no hemos muerto? O sea, son preguntas que se hacían en aquel tiempo. Entonces, a través de este pasaje, Pablo está tratando de contestar estas preguntas y los anima, trata de animarlos para que no estén desanimados, para que no estén con la incertidumbre. ¿Qué pasa con nuestros familiares que murieron antes que nosotros? A través de esta carta, Pablo los está tratando de animar y los está tratando de consolar, basándose en 3 hechos fundamentales que yo quiero compartir el día de hoy. La primera verdad o hecho fundamental que Pablo quiso resaltar para que la gente pudiese tener la confianza de saber que Dios tiene un plan, la encontramos en el capítulo 4, versículo 13, que tomé como base. Y el primer hecho fundamental es que fuimos transformados en el pasado. Fuimos transformados en el pasado. El versículo 13 dice de esa manera, el apóstol Pablo está escribiendo y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, Pablo inmediatamente está enfrentando la pregunta y está tratando de contestar esta pregunta diciéndole: si alguno de tus familiares murió en Cristo, conoció el evangelio, si alguno de tus familiares tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, quiero que sepas qué va a pasar o qué pasó con ellos. Y va a contestar esa pregunta. En el versículo 13, el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, acerca de aquellos familiares, ya sea tu hijo, ya sea tu hermano, ya sea tu abuelo, tu padre, ya sea tu amigo, esa persona que murió antes que tú. Quiero que sepas qué es lo que ha pasado. Y esto, dice Pablo en el versículo 13, esto te lo estoy escribiendo para que no te entristezcáis, para que no estés triste como los que no tienen esperanza. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, dice: hay esperanza.
Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Cristo nos promete vida eterna y queremos que sepas que hay esperanza. Queremos que sepas que no debes estar desconsolado, que debes tener confianza que Dios tiene un plan y que Dios te quiere bendecir. Hay esperanza, dice el versículo 13, y no es como cualquier otra religión que no ofrece ningún tipo de esperanza. En el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, dice, si una persona que murió conoció el evangelio y obedeció al evangelio, entonces fue transformado en el pasado. En el momento en que recibió a Cristo, tu abuelo, tu abuela, tu esposo o tu esposa o tu hijo o tu familiar o tu amigo que murió hace 5 o 10 años, hay esperanza, porque dice el versículo 14 de esta manera, que si creemos que Jesús murió y resucitó y tenemos la confianza que Cristo no está en una cruz, que Cristo no está en una tumba, sino que está sentado a la diestra del Padre, reinando victoriosamente, juntamente con él, dice, están los que murieron con él. Eso es maravilloso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es maravilloso lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia nos está diciendo, sí, tienes tristeza porque tu ser querido no está contigo. Sí, lo extrañas porque no está contigo. Hace unos minutos te estaba platicando con un hermano y estaba hablando de su padre. Y le digo, ¿lo extrañas? Dice, sí, lo extraño mucho. Extraño mucho a mi padre, pero yo sé dónde él está. Yo sé que él está donde él amaba estar, donde él quería estar. Y el saber dónde está, el saber que nuestros seres queridos que murieron antes que nosotros y recibieron a Cristo como Salvador, están en un lugar bello, en un lugar precioso, en un lugar de vida eterna, nos da esperanza. Por eso en el versículo 14 el apóstol Pablo está diciendo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Hay esperanza, es lo que está diciendo en el versículo 14. Y luego el versículo 15 dice, por lo cual, o sea, en base a esa esperanza, dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo no quiero poner palabras en tu boca, yo no quiero decirte que son mi idea, que es mi teología, que son mis promesas. Quiero que sepas lo que el Señor dice. Quiero que sepas que esto es el plan de Dios y no es el plan de Pablo, no es el plan de la religión. El versículo 15 dice de esta manera, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que vosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, dice, en esa esperanza que tenemos, Cristo nos ha dado esa esperanza. Es la esperanza puesta en Jesucristo. Entonces, ¿qué le sucede a las personas que mueren en el Señor? Esa fue una pregunta bien convincente para los de Tesalónica y es una pregunta muy importante para nosotros el día de hoy. Por lo tanto, Pablo comienza esta disertación dando algunos detalles importantes sobre la venida, sobre los que ya murieron, y Pablo no les está diciendo, en este versículo no dice están muertos, sino Pablo dice están durmiendo, están dormidos. Y no me voy a meter en eso ahorita porque es un tema muy largo, pero el versículo 3 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hay varias teologías que dicen que una persona cuando muere simplemente está dormido. No, Pablo está usando aquí una terminología, la terminología que él usa de dormir. Él está hablando de que están en un proceso, están en un descanso, están en un tiempo especial. No necesariamente están literalmente dormidos, están conscientes de dónde están dormidos en Jesús. Esta es una forma, Pablo lo que está haciendo está presentando una forma diferente de ver la muerte. Pablo está diciendo, no está hablando de la muerte, sino está hablando de alguien que está dormido, o sea, está abriendo la puerta a la esperanza de la resurrección.
En 1 Corintios capítulo 15, en 2 Corintios capítulo 4, en 2 Corintios capítulo 4, habla precisamente de eso. Si vemos los primeros versículos de 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es el evangelio? Dice el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está haciendo una referencia a los de Tesalónica de lo que él estuvo hablando a los de Corinto. Él les está diciendo: hay resurrección, Cristo resucitó, por lo tanto los que ponemos nuestra esperanza en Cristo vamos a resucitar juntamente con Cristo. Lo que Pablo está hablando entonces, que esto debería cambiar nuestra forma de pensar acerca de la muerte. He estado predicando 3 y este es el 4 sermón donde toco el tema de la muerte. Porque lo que quiero, hermanos, como pastor, es dejarle a ustedes una confianza, una seguridad de que hay esperanza. Aunque la muerte es dolorosa para los seres queridos que nos quedamos aquí, la muerte es dolorosa porque es una separación, es una partida de nuestro ser querido, pero tenemos la confianza y la seguridad, hermanos, de que estamos con Jesús, de que seremos traídos de vuelta con Jesús cuando Él venga. Lo que nos está diciendo en estos versículos: no estamos en una condición dormida, sino que estamos en un proceso para cuando Cristo venga, vendremos o vendrán nuestros seres queridos juntamente con Cristo. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos a nosotros como iglesia: que estemos informados, que estemos conscientes de lo que va a pasar cuando yo muera, o que estemos conscientes de lo que pasó cuando uno de nuestros seres queridos murió y partió a la presencia del Señor. Lo que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo nos está diciendo es que ya no nos debemos afligir por aquellos que no tienen aquellos que no tienen esperanza de resurrección. Ellos están en el lugar donde cada una de las personas decidieron ir después de la muerte. Si alguien de nuestros seres queridos se fue antes que nosotros, hermanos, lo que la palabra de Dios nos quiere que nosotros resaltemos el día de hoy, entendamos, es que la muerte no es una derrota, es una transición. Eso es lo que la palabra de Dios quiere que hoy entendamos, que cuando una persona muere está en transición hacia la presencia del Señor. Nuestra resurrección está garantizada con la resurrección de Jesucristo. Esa es la primera cosa que yo quiero resaltar el día de hoy, que el hecho fundamental de que fuimos transformados en el pasado. Y en segundo lugar, hermanos, Cristo toma la iniciativa de venir por nosotros. Otro hecho fundamental que quiero resaltar, el segundo, es que Cristo tomó la iniciativa de venir por nosotros. Es Cristo el que escogió ese lugar para nosotros. Miren lo que dice el versículo 16. El versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Cuando el versículo 16 resalta esto, de que Jesucristo va a venir, y que en el versículo 16 dice con una voz de arcángel, cuando la Biblia dice que con una trompeta de Dios, cuando la Biblia dice que descenderá del cielo y que los muertos en Cristo resucitarán primero, está pintando un escenario. Está pintando, el Espíritu Santo está pintando un escenario que parece un poco ridículo. Disculpen lo que voy a decir. Parece un poco ilusorio. Parece un escenario fuera de lógica. Estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la separación. ¿Qué tiene que ver ángeles tocando trompeta? ¿Qué tiene que ver, dice aquí el versículo 16, un ángel con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y que va a descender del cielo para con nosotros, y que los muertos en Cristo van a resucitar primero? Bueno, tiene mucho que ver. Aunque parezca una idea descabellada, tiene mucho que ver, porque en estos versículos hay muchos detalles importantes que debemos aprender acerca de la venida del Señor.
En primer lugar, de esas pistas que la palabra de Dios nos quiere dar, es que Jesucristo toma la iniciativa, no es una decisión nuestra. Jesucristo toma la iniciativa y desciende del cielo, viene del cielo a buscarnos a nosotros. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Cristo descenderá nuevamente del cielo para venir a buscarnos, para venir a encontrarse con nosotros. Descenderá del cielo. En Hechos capítulo 1 se prometió. En Hechos capítulo 1, versículos 11 y 12, ahí está la promesa cuando ellos estaban, el Señor Jesucristo resucitó y estaban mirando a Cristo cuando Cristo fue ascendido, y vienen los ángeles y le dicen, el versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Los ángeles le están diciendo al pueblo, le están diciendo a sus discípulos, no se preocupen, así como ustedes lo vieron irse al cielo, Él va a venir del cielo para acá. Muchos años después, 70 años después, vemos aquí el apóstol Pablo diciendo, Jesucristo va a descender del cielo porque Él prometió que va a descender del cielo. La segunda cosa que aprendemos como señal de la segunda venida de Cristo es que gritará. Un sueno de trompeta, dice el versículo 16, porque el Señor Jesús mismo con voz de mando, una voz de autoridad, una voz que retiembla, una voz de señorío, dice la Biblia, así va a venir Cristo. No va a venir como el siervo sufriente para que lo golpeen, para que lo latigasen, para que lo rechacen. No va a venir como el siervo sufriente que va a venir a tratar de convencer, sino Él va a venir como el rey triunfante, el rey victorioso, el rey de reyes, el Señor de señores, quien todo lo merece. Dice la Biblia que en la segunda venida de Cristo ya no será ese siervo sufriente, sino será el rey victorioso. Dice aquí el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendrá de una manera victoriosa. Cristo tiene autoridad para darnos la vida eterna. A mí me encanta ese pasaje de Juan capítulo 11, versículo 43, cuando hablamos de la autoridad, de la voz de mando que Jesucristo tiene. Cuando Lázaro estaba en la tumba, Jesucristo se para ante este hombre que estaba muerto. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Esa voz que dice el versículo 16 aquí, esta voz de mando, esta voz de arcángel, esta voz como trompeta de Dios, esa autoridad que Jesucristo tiene cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro. Simplemente en este versículo de Juan capítulo 11, vemos enfrente de la tumba de Lázaro que con voz de arcángel, con voz de siervo, de Señor, con voz de autoridad, clamó, Lázaro, ven fuera. Y Él venció a la muerte. Y Lázaro se levantó y salió y fue bendecido, porque la voz de trompeta, la voz del Señor, la voz fuerte, como dice el versículo 16, la voz de mando se escuchó. Cuando Cristo venga, vamos a escuchar esa voz, la voz del Rey, la voz del Señor, la voz del que tiene la autoridad, la voz del que tiene el señorío. Él toma la iniciativa. Qué bendición tan grande. Pero también dice la Biblia que seremos arrebatados. Gracias, Señor. Dice la Biblia que en ese momento vamos a ser arrebatados. O sea, otra palabra que se traduce de arrebatar, del arrebatamiento, tiene que ver con la palabra que se traduce en español como rapto. Encontramos, dice la Biblia, mire lo que dice el versículo 17. Luego los que vivimos, estoy en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estamos aquí, dice, seremos arrebatados. Otras versiones dicen en el versículo 17, seremos raptados.
Entonces ya vimos en primer lugar qué pasó con aquellos que murieron antes de que Cristo viniera. Ahora cuando Cristo venga y nos encuentre a nosotros, los que no hemos muerto, nos encuentre vivos, dice la Biblia, con voz de mando, con voz de autoridad, con trompeta de Dios, el Señor nos va a llamar. Y dice la Biblia que seremos raptados, dice el versículo 17, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. La Biblia habla del arrebatamiento. Si usted viene a Hechos capítulo 8, versículo 39, usted se va a dar cuenta que ahí también habla la Biblia acerca del arrebatamiento. En Hechos capítulo 8, versículo 39, no sé si lo tenga en la pantalla, pero dice el versículo 8 de esta manera, ahí está. Cuando subieron del agua, dice la Biblia, el Espíritu del Señor arrebató, arrancó, así como dice la Biblia aquí, raptó a Felipe. Dice, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. O sea, la Biblia nos está dando señales de lo que es el arrebatamiento. Eso fue con Felipe. Pero Pablo también fue arrebatado. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, dice, conozco un hombre, está dando Pablo su testimonio. Dice Pablo, yo conozco un hombre que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé. No sé si fue en el cuerpo, fue una visión, dice Pablo, no lo sé. Dice, lo que sí sé es que fui arrebatado hasta el tercer cielo. Fui arrancado, fui secuestrado, fui raptado hasta el tercer cielo. Por eso Jesucristo dice aquí en este versículo que cuando Cristo venga seremos arrebatados, dice la palabra de Dios, juntamente con Él. A partir de ese momento estaremos siempre con Él. Esa es una maravilla saber eso. A partir del momento en que Cristo venga por segunda vez o que usted vaya a la presencia del Señor, siempre estaremos con Jesucristo. No hay un tiempo de dormir, no hay un tiempo de separación, siempre estaremos con Él. Jesucristo dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesucristo dice, están en mis manos y nadie los podrá arrebatar de mis manos. Estamos en las manos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Por eso dice aquí en el versículo 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los que estemos vivos, cuando Cristo venga, seremos arrebatados y estaremos con Jesucristo. Y luego dice la última parte del versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Oh, qué maravilloso. Los que no sean arrebatados estarán siempre separados del Señor. Ya no hay esperanza de alguien que no tiene a Cristo como Salvador. Ya no hay esperanza, porque siempre estará separado de Jesucristo. Pero los que hemos recibido a Cristo como Salvador estaremos siempre con Él. No hay posibilidades de perder la salvación. ¿Oyó lo que dije? No hay posibilidades de perder la salvación. Porque el Señor Jesucristo dice, míos son y están en mis manos y nadie los puede arrebatar de las manos del Señor. Siempre estaremos en las manos del Señor. Dice el Señor, mirad cuál amor nos ha dado el Señor, que nos ha hecho sus hijos. Siempre seremos familia del Señor. Cuando el Señor venga y cuando nosotros seamos arrebatados con Él, a partir de ese momento que estaremos siempre con Él, será un rapto personal. Será un rapto personal. Porque dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Es un rapto personal. El Señor mismo, dice la Biblia, aquí en estos versículos que estoy tomando. El Señor mismo, versículo 16. Porque el Señor mismo, Él tomará la iniciativa. Él no va a mandar un ángel a recogerte. Él no va a mandar a un santo a recogerte. Él va a venir personalmente a recogerte. Es un rapto, te va a arrancar, te va a levantar, te va a arrebatar de donde tú te encuentres cuando sea tu tiempo, cuando Él venga. Él te va a llevar, Él mismo va a venir. Y es un rapto personal. Pero en segundo lugar, es un rapto audible. Dice la Biblia en el mismo versículo 16, con voz de arcángel,
con voz de mando. Vas a escuchar: ven, ven, buen siervo fiel, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu rey, en el reino de tu Señor. Es un rapto personal, audible. Pero en tercer lugar, será un rapto visible. Usted lo va a ver, todo el mundo lo va a ver. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Vamos a verlo. Vamos a ver que subimos, vamos a ir viéndonos subir en las nubes. Nos vamos a juntar con Cristo, donde multitud de personas nos vamos a reunir. Será un rapto visible. Y en cuarto lugar, será un rapto poderoso. Amén, digan amén, hermanos. Poderoso, el rapto del Rey. A mí me encanta lo que dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, dice la Biblia, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los muertos se levantarán. Otra fuerza poderosa vencerá la muerte. Por eso Pablo en Corintios dice: sorbida la muerte en victoria. Está acabado quien tiene el imperio de la muerte, porque Jesucristo vino victoriosamente, y donde Él está, nosotros estaremos. Va a derrotar el imperio de la muerte. Por eso dice aquí en el versículo 16: y los muertos en Cristo resucitarán, vencerán al que tiene el imperio de la muerte, acabarán y derrotarán a Satanás. Será un rapto poderoso que nadie más lo puede hacer más que mi Señor Jesucristo. Ya me veo ahí, hermano. Así como me veía yo por muchos años en una motocicleta Harley Davidson negra. Así yo me veo en las nubes con el Señor. ¿Y podrá una nube sostener todo esto? Yo no sé, pero yo creo en un Cristo poderoso. Y creo en un rapto poderoso. Y creo que cuando Cristo dijo: para que donde yo estoy, tú también estés. Y yo creo en ese rapto poderoso. Por eso Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le dice: no se preocupen tanto, disfruten a dónde van, esperen con ganas, con expectativa. Mire, mi esposa y yo tenemos 4 hijos. Nuestras hijas están en Tennessee y nuestros hijos están en México. Y estamos solos aquí. Ustedes son nuestra familia. Pero cada vez que haya una reunión o una fiesta o una reunión o un holiday que se reúnen las familias, mi esposa y yo estamos solos, porque todos nuestros nietos o están en Tennessee y mis hijos, o están en México y mis hijos también, mis nietos y mis hijos. Estamos solos aquí de familiares. Pero cuando viene una fiesta o una reunión y tenemos la posibilidad de viajar, con expectativa esperamos esa fecha. Con gozo esperamos. Por ejemplo, ahora en Thanksgiving, Dios nos va a dar la oportunidad de poder ir a Tennessee y disfrutar la reunión familiar con mis hijos y mis nietos. Y estamos contando las horas, cuántos nos faltan. Hasta mi esposa me dijo: predica 15 minutos nada más para que se acabe el culto rápido e irnos pronto. Porque con expectativa estoy esperando ese acontecimiento bello de reunirme con la familia. Bueno, con esa misma expectativa debemos estar esperando la venida del Señor Jesucristo. En vez de estar con miedo, en vez de estar con temor, debemos estar con esa expectativa, con ese gozo del Señor, de decirle: Señor, ya quiero que vengas. Señor, ya me veo. Señor, ya me veo en las nubes. Señor, ya me veo abrazándote. Señor, ya me veo disfrutando de ti. Señor, ya me veo. Y por último, será un rapto corporativo. ¿Qué quiero decir con eso? Dice la Biblia en el versículo 17: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Estaremos, todos los que hemos puesto nuestra confianza, estaremos con ellos, con Él, juntos con el Señor. Un rapto corporativo. ¿Dónde está nuestra esperanza?
Entonces Pablo nos está diciendo, o le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, y nos dice el Espíritu Santo a nosotros el día de hoy: esperen, confíen en que Dios tiene un plan para nosotros. Entonces el tercer elemento que quiero decir, y por último, es que Pablo nos está diciendo: nuestra esperanza en Cristo debe ser una esperanza real. ¿Cuándo se va a desarrollar esa esperanza? Mire lo que dice en capítulo 5, versículo 3. Dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Qué dice la Biblia aquí? ¿Qué dice? Destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. O sea, lo que la palabra nos está diciendo es que nuestra esperanza debe ser real, y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo va a venir cuando menos lo esperemos. Por lo tanto, si no sabemos cuándo va a venir, si no sabemos la hora en que va a venir, el día en que va a venir, la palabra de Dios entonces nos está motivando a que tomemos el evangelismo y las misiones con seriedad. Es urgente que la gente sepa que Cristo viene. Es urgente que la gente sepa que es real, que no es lo mismo del año pasado. No, es real. Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Y va a venir hoy o mañana, no sé, pero Cristo viene. De que viene, viene. Y qué triste sería que nosotros no compartamos esa bella noticia a la gente que no tiene esperanza. Decirle: no te preocupes, deposita tu confianza en Jesucristo, recíbelo como tu Señor, entonces hay esperanza, porque Cristo viene a recoger a los que son como Él, a los que son de Él, a los que son sus hijos. De que viene, viene. Por lo tanto, debemos no únicamente hacer énfasis en el evangelismo y las misiones. Gracias a Dios por los misioneros que estamos enviando. Gracias a Dios por el hermano Roy Soto, que lo enviamos hace un mes. Gracias a Dios por el hermano Jaibel y su esposa, que lo enviamos el día de ayer, el miércoles pasado. Gracias a Dios por los misioneros que están saliendo de aquí. Hermana Juanita, gracias a Dios por usted, hermana Juanita. Hermanos que están yendo al campo misionero a Costa Rica, gracias a Dios por ustedes. A las hermanas que están yendo a México a trabajar, gracias a Dios por ustedes, porque es urgente el llamado de la evangelización. Es urgente decirle a nuestros seres queridos que hay esperanza. Cristo se interesa por nosotros. Es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. No se preocupen, confíen, hay esperanza. No se preocupen por los que están vivos. Dedíquense a compartir el evangelio con los que están vivos, porque hay esperanza para ellos. Dice Pablo: debemos estar entonces alertas y sobrios, debemos esperar su aparición. En 1 Tesalonicenses 5, sigo en el capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo dice: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, porque para que aquel día no os sorprenda como un ladrón. O sea, de que va a llegar ese día, va a llegar. Debemos estar atentos, debemos estar sobrios, debemos estar conscientes y debemos estar preparados. Mi madre era una mujer muy especial. A ella le gustaba viajar, pero no le gustaba reconocer que le gustaba viajar. Entonces, cuando nosotros queríamos hacer un viaje, la invitábamos: madre, ¿quieres ir con nosotros? No, yo aquí me quedo. A ella le gustaba que le rogáramos. Y había ocasiones en que no queríamos que fuera la viejita. Entonces no la invitábamos muchas veces, nada más una vez. Y cuando decía no, ya nadie le diga nada, que no queremos que vaya la viejita, ¿verdad? Pero ya cuando la veíamos, ya cuando ella veía que estábamos subiendo todo al vehículo y que no la volvíamos a invitar y que no le decíamos nada: ¿y ustedes qué? ¿A dónde van o qué? No, pues vamos a X lugar, no, vamos a Acapulco, donde usted quiera, mencione el lugar. ¿Y no van a invitar? Madre, pues si te dijimos ayer o te dijimos hace una semana, te dijimos tal fecha que si quieres ir y dijiste que no. ¿Quieres ir? Pues sí quiero ir. Madre, pero pues ya nos vamos, no vas a tener tiempo de preparar tu maleta. No, ya la tengo lista. Y sacaba con la maleta, ya la tenía lista. Y era la primera que subía, ¿verdad que sí, madre?
Era la primera que subía a la maleta donde íbamos. Hermanos, aunque parezca broma, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: ten tu maleta lista, porque el Señor ya viene. Ten tu maleta lista, porque el Señor ya está aquí. Ten tu maleta lista, porque ya escuchamos sus pisadas. Es lo que Pablo les está diciendo. Empezó en el capítulo 4 diciéndole: no se preocupen, ¿por qué están llorando? No se preocupen, ¿por qué están tristes? No se preocupen, porque si murieron en Cristo, están con Cristo. Y van a venir con Cristo, y van a venir por nosotros, y nos vamos a ir todos juntos. Los que ya murieron y los que estamos vivos, nos vamos a ir todos juntos. Así es de que preparen sus maletas. En vez de estar llorando el duelo, le preparen sus maletas y alístense, porque Él viene. Amén. Miren lo que dice el versículo 9 en 1 Tesalonicenses 5. Dice el versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: el Señor Jesucristo no viene a condenarles. Él no se goza en condenarlos. Él no se goza en condenarnos, en perseguirnos con un látigo cada vez que hacemos mal, golpearnos. Él no es el juez que está detrás de nosotros castigándonos. No, Él no nos llamó para ira. Él no nos llamó para que nosotros seamos su marranito de experimentos. Él no nos llamó para ser el guinea pig. Él no nos llamó para que estarnos castigando cada vez que hacemos mal, y que Él disfrute el disciplinarnos. Dice el versículo 9: no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para castigarnos, sino Dios nos ha diseñado, nos ha creado para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo te hizo no para castigarte y mandarte al infierno, sino Cristo te creó para bendecirte con vida eterna en su presencia. Por lo tanto, Él va a dejar su trono de gloria y quiere venir y llevarte juntamente con Él para que pases la eternidad con Él, donde quiera que nosotros estemos. ¿A poco no cambia la perspectiva al entender estos pasajes de esa manera? No cambia la esperanza de saber: bueno, sí, voy a estar triste ahora que mi esposa se muera, la voy a extrañar, pero va a estar en un lugar mejor. Dice mi esposa: sí, pero primero que te mueres eres tú. Y dice: Señor, o lo llamas o yo te lo mando. Pero de que se muere primero, se muere primero. Hermanos, a veces vemos nosotros de la muerte como un tabú, que no queremos hablar de eso. Es el elefante en la sala, que nadie quiere hablar de él. Pero cuando vemos la muerte de esta perspectiva que la Biblia nos lo está presentando, hasta se antoja, ¿no es así? Y si se le antoja morir, hermano Carlos, aquí está, que les puede ayudar con el proceso. Ya le estoy echando. Él vende pólizas de funerales. Hermanos, no tengamos miedo a la muerte. Confiemos que hay esperanza. Uno de mis maestros en el seminario estaba a punto de retirarse y ya estaba en los años 65, 66, y su esposa, cuando lo presentaba con otros, decía: aquí está David, él es Davidcito, el casi retirado, casi retirado. A todos los presentaba, con todos lo presentaba como David, el casi retirado, porque le faltaban 3, 4 meses para retirarse, casi retirado. Hermanos, cuando yo me veo en el espejo, yo digo: casi en la presencia del Señor. Por eso cuando se cumple años, cuando yo nací, que nací el 31 de mayo de 1962, apúntelo para eso del asunto de los regalos de Harley Davidson y todo eso. Cuando me veo en el espejo el día de mi cumpleaños, yo no digo un año más de vida, sino yo digo un año menos para estar más cerca con el Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos, porque yo quiero que usted sienta esa confianza de saber. Por eso el apóstol Pablo decía con gozo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Oh Señor, contigo somos más que victoriosos.